bien, se cumplen 100 años del nacimiento de una cantante y una actriz que triunfó en la época dorada de la copla. Fue reina por apellido y porque coloreaba la España en blanco y negro con su potente chorro de voz. Hablamos de la maravillosa Juanita Reina, y qué mejor que hacerlo, que hablar de ella, de Juanita Reina, con sus sobrinas por primera vez juntas en entrevista en un plató, Charo y Lola Reina. Guapísimas. Tengo que decir, a ver, me voy a poner en medio de las dos hermanas, en medio. Tengo que decir que estas dos maravillosas mujeres, estas reinas indiscutibles, tenían que haber entrado ayer con nosotros para hablar de Juanita Reina, pero nos se impuso exactamente. Exactamente. La actualidad. La actualidad, que desgraciadamente, era el fallecimiento de Manolo Manolo de la Calva, pero os agradecemos muchísimo que os hayáis quedado por nosotros y para compartir todos los secretos, que seguro que aún queda algún secreto. Seguro. De vuestra seguro, tía, sí, seguro. ¿no? Además te hemos traído cosas muy bonitas y que nunca se han visto en público hasta hoy. Pues que lo tenemos nosotros, lo conservamos nosotros. Mi hermana conserva la mantilla, yo he conservado lo otro. ¡Ay, qué bonito! Ahora lo vemos todo, pero primero vamos a recordar a vuestra maravillosa tía, sí, por Juanita favor. Reina. En el que dice ay, mi dolores, Antes de ser una leyenda, Juanita Reina era solo Juanita, la tercera de un total de 15 hermanos, de los que sobreviven 9. Cuando su madre llegaba del trabajo, su hacendosa y disciplinada hija ya le tenía arreglada la casa. Juanita siempre fue consciente desde muy pequeña de la lucha que tenía su madre con tantos hijos. Pero Juanita tiene una pasión oculta, la canción. Con solo 13 años, debuta a escondidas de sus padres como corista de una zarzuela. Nadie, ni siquiera ella, imagina que acabaría siendo conocida como la reina de la copla. ten compasión, entrebordado, llevan cerrado, Francisco Alegre de mi corazón. Y cuando su padre descubre el talento de su hija, decide apostarlo todo por ella. Así crean Los Churumbeles, el primer espectáculo de Juanita Reina con el que empieza a girar por todo el país. Yo llevaba mi coche, algunas veces nos íbamos en tren, en coche cama, y después 2 camiones para los decorados y las luces y todo lo que necesitaba el montaje de un espectáculo de aquella época. Su nombre encabeza los carteles en los mejores teatros, y en 1942 Juanita da el salto al cine con Blanca Paloma, pero es en 1947 cuando llega su gran éxito. Yo creo que ha sido el trampolín en el cine. La Lola se va a los puertos, el trampolín artístico mío. Durante la década de los 50, Juanita Reina llega a la cima del éxito, funda su propia compañía, se va de gira por Latinoamérica y lanza algunas de sus canciones más icónicas. Y sin embargo, te quiero. Justo ahora se cumple el centenario del nacimiento de Juanita Reina. Su legado continúa vivo gracias a Charo y Lola Reina, sus sobrinas, que llevan su talento en la sangre con sus coplas y zarzuelas. Me llames, te esperaba. ¡Ole, ole! ¡Qué maravilla! ¡Ole, ole! Y más presente que nunca, en realidad. Sí. O sea, 100 años, que fíjate, 100 años. Mira, 100 años y todavía, no hace mucho, te voy a contar una cosa que pasaba yo por un barrio de Sevilla, paseando, dando un paseo, y de pronto, es que me emociona esa cosa, y de pronto escuché la voz de una niña muy pequeña, yo creo que no podía tener más de 6 o 7 años, y desde dentro de su casa salía ella, o sea, salía su voz cantando Francisco Alegre. Digo, hace 100 años que nació, va a ser 100 años que nació, su legado sigue vivo y sus canciones siguen vivas, y como ella decía, faltaré yo, faltaré las que vengan y se seguirán cantando mis canciones. Y 80 años que se estrenó Francisco Alegre. Exactamente. Que son años. Te emocionas, Lola. Es que además te voy a presentar esta Lola Reina, la enciclopedia con patas de Juana Reina. Te lo juro por Dios, sabe todo, la fecha. Todo. Lo de la fecha es increíble. Pues Mira, yo es que soy muy amante mucha de la carrera, copla.
no, independientemente de que la ¿Cómo cantas cante, tú, Lola? es que me encanta la copla, me encanta. Y bueno, mi tía Juanita, yo desde que la descubrí, porque claro, mi tía se fue a Madrid a vivir y nosotros, mi hermana y yo, nuestra pasión era jugar al teatro. Jugar teatro. Eso es lo que nosotros hacíamos. Y mamá riñendo, ¿no? Y mi madre riñéndolo. Mi madre... ¿Y por qué reñía? Porque nos íbamos a la azotea, en pleno agosto en Sevilla con a todo el ponernos calor. los trajes de terciopelo de mi tía encima para cantar y hacer espectáculo que le cobrábamos a los niños de la calle Fresidoro, le cobrábamos. Encima. 5, sí, no, Ay, qué 2 empresarias. reales. 2 reales. Hombre, ya éramos Hombre, empresarias. nosotros ya éramos empresarias. 2 reales la primera fila y 2 perras gordas las de atrás. Lo teníamos todo medido. Todo lo teníamos Porque medido. Además, en los cordeles Claro. de donde se tendía la ropa, nosotros tendíamos las cortinas que traían de los espectáculos. Claro. Nosotros éramos tramoya, todo. Lo hacíamos todo. Y entonces mi madre nos reñía, estas niñas que se van a morir ahí de arriba de calor. Con 40 grados. Con en 40 Sevilla. grados a la sombra en Sevilla en pleno agosto, pues nosotros jugábamos al teatro. Y todo eso viene de ella. Yo me acuerdo una vez que me dice mi madre, ponte este vestido, que bien, que va a venir la tía Juanita. Yo decía, que voy a tener a Juanita Reina enfrente mía. Era yo muy chica, decía, tú tía. Y yo decía, pero es que es no. Juana Reina. ¿No erais conscientes de que Es esa que mujer cuando- tan importante era No, vuestra cuando mujer? éramos muy pequeñas, Cuando muy eras pequeñas, pequeña, no. no. Entonces yo me ponía delante de ella y me decía, Charía, dame un besito. Y yo decía, pero yo cómo voy a besar a Juana Reina. Qué grande. Pero fíjate Porque si- ya nosotros, como ella vivía en Madrid y ya empezábamos a tener conciencia de lo que mi tía significaba dentro del mundo de la copla, pues claro, para nosotros era algo Claro. intocable. Mira si era Claro. importante vuestra tía, Juanita Reina, Era muy que importante. había artistas, o hay artistas, todavía existe, que decían, cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? No decían cantante, decían, queremos ser Juanita Juanita Reina. Reina. Una de ellas, Encarnita Polo, decía, Sí, yo no sí, quería sí. ser cantante, quería ser Y Juanita Rocío, Reina. la jurado, la adoraba. O sea, Rocío empezó a entrar en nuestra casa, en el chalet de Chipiona, Villarreina, cuando era una niña. Y ella se iba a ver entrar y salir a mi tía a la puerta del chalet porque adoraba a mi tía. Y hasta Claro. que un día mi tía dijo, esta chiquilla, pues la hija de Fernando el Zapatero. Pues que entre. Y a partir de esa época, que todavía tenía trenza, Rocío empezó a entrar en casa. Y todas querían ser Juana Reina. Juana Reina. Rocío adoraba a mi tía. Y la Marifé de adoraba. Triana Y también. Marifé. Y Adoraba. tuvo la suerte de hacer después la película, la de Sí. La Lola, la más La Lola famosa. se va a A los mí me puertos. contó Marifé de Triana que ella se quedó una noche sin comer Sí. y su madre porque querían alquilar un traje en Cornejo de mi tía Juanita para que ella se lo pudiera poner para cantar. Ella le tenía pasión por mi tía. Era Muy respetada era, y muy querida por sus compañeras. Sí. Yo siempre digo que cuando me preguntan cómo era doña Juana, cómo era Juana Reina, yo siempre digo lo mismo. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española debería de poner al lado de la palabra buena una foto de mi tía Juana. Ole. O sea, es la explicación perfecta de lo que era la palabra buena. No conocía la maldad, ignoraba lo que era la maldad, Y además, era una persona muy buena. vuestra tía solo cantó canciones que Sí, estaban hechas para ella. escritas en Hechas para exclusiva para ella. Sí. Era única y por eso en 6 décadas de carrera acumuló pues, un verdadero tesoro de joyas y de No, no. vestuario. Y de vestuario. Más de 60 años de carrera musical. El incansable trabajo de Juanita Reina durante toda su vida la lleva a amasar una auténtica fortuna. Llegó a tener una colección de joyas valorada en más de 3 millones de pesetas, una verdadera fortuna en la época. Como buena folclórica, Juanita hace alarde de piezas solo al alcance de algunos bolsillos. En su joyero abundan las perlas y los pendientes con brillantes. Cuanto más grandes, mejor. Pero en el patrimonio de Juanita Reina hay mucho más. ¿Y cuántas personas tienen un museo de trajes en La Habana, en Cuba? Anda, mira cómo te has enterado tú de eso, ¿eh? En el año 58 debuté en el Teatro Blanquita de La Habana. Fueron más de 60 trajes. Durante su gira por Cuba, sus trajes se exponen en los mejores escaparates custodiados por la Guardia Nacional. Algunos son piezas de museo, pero los más especiales se los trae de vuelta a España. Algunos quedaron allí, pero otros me los traje. Os sacaba, por ejemplo, en Sin embargo te quiero, ese número que fue el trampolín de mis éxitos
yo no puedo abandonarlo. Esos trajes son una joya más de su vasto patrimonio. Mi abuelo no escatimaba en dinero a la hora de poner en el escenario el mejor vestuario que se paseaba en esa época por España. Juanita fallece en 1999 dejando un gran legado artístico y piezas de vestuario de un valor incalculable. ¿Qué ha pasado con todos sus vestidos? ¿Conserva Charo Reina alguno de esos recuerdos? Bueno, pues esa es la pregunta, Charo. ¿Conserváis algún vestido? Sí tenemos cosas. Bueno, esto es una maravilla. Esto es el corpiño con el que ella cantó Yo soy esa en la película Aeropuerto de Fernando Rey, que el protagonista era Fernando Rey. Mi tía Tere hacía el papel de la hija de Fernando Rey y con este corpiño estrenó en esa película Yo soy esa. Es una creación qué de ella. delgadita estaba, ¿no? A mí me está bien en una pierna. Porque es que no se ve desde casa, pero es que es así. Es así. A mí me está bien aquí, en la parte esta de la rodilla. En el muslo ya no. Pero sí, y esta madroñera, esta mantilla, que es de Madroño, hemos mandado, mira, esa es ella cantando. Ay, mira, Yo soy esa. Ay, qué bonito. Este es el corpiño. Ay, me parece como muy especial estar tocando esto, de verdad. Charo. Es que además ella era muy recortadita, muy pequeñita, era perfecta. Sus medidas eran perfectas, sobre todo la medida de su corazón. Era perfecto. Y aquí hemos mandado también una foto donde se ve ella con esta mantilla de madroños, que es muy curiosa porque está en el camerino del teatro maquillándose y ya se ve preparada con la mantilla puesta. ¿Qué era eso que escuchábamos en el vídeo de La Habana? Ella expuso todas sus ella fue a joyas cantar en el año 58. Esta es la de la fecha. Y además que la ha dicho la tía Juanita. Lo ha dicho. Ella también la ha dicho. No, pero tú, aunque no lo dijeras... Ella fue a Cuba y fue también a Caracas, a Venezuela. Sí. Y entonces, después de casada fue a Argentina, a Buenos Aires. Y estando en Cuba, era tanto cuando ella salió al escenario con esos vestidos y esas joyas, el público se entusiasmó y entonces se expuso en los escaparates las joyas y custodiada por la Guardia Nacional. Te iba a decir custodiada por la claro. Exactamente, porque eran, el valor de las joyas de mi tía Juana era enorme, ¿no? ¿Qué ha sido de esas joyas? Eso lo tiene su hijo, como es lógico. Pero ella tuvo solo un hijo con caracolillos. Ella tuvo un hijo nada más. Gran artista. Sí. Mira, me gustaría contar una anécdota de mi abuelo. A ver. Mi abuelo fue una figura muy importante en la vida de mi tía Juanita, porque mi Y de abuelo... nuestra. Y nuestra, por supuesto. No le gustaba que tuviera novios como artista. No, y que pero yo hay que quiero guardarse. hablar de los inicios, de que mi abuelo lo que tenía era un puesto de pescado, no era una persona que se dedicaba al mundo del espectáculo, pero bueno, fue tan inteligente de sacar a mi tía siendo una niña y convertirla en una estrella. Y él todo lo que veía, pues era una persona muy rápida de mente y muy inteligente. Y cuando mi padre me contó una anécdota que cuando se fueron a Cuba, mi abuelo era muy caqueta y no se fue en avión, se fue en barco. Sí, se fue en barco. Pero cuando él llegó allí a Cuba y estaba la televisión, que estaba más avanzada que en España, cuando llegó aquí, dijo, cuando ese cuadrito llega a España, acaba con el teatro. Y así fue. A partir de los años 60 ya no había ese boom porque empezó la televisión y la gente no acudían tanto al teatro. Ay, espera un momento porque vamos a seguir hablando de Juanita Reina. Vamos a ir un segundito a publicidad y a la vuelta continuamos con Charo y con Lola hablando. Venga. Que hay muchas cosas que contar que todavía no se saben. Un minuto para las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Continuamos con maravillosas sobrinas de Juanita Reina, con Charo Reina, con Lola Reina. Y es que de Juanita Reina, de vuestra tía, se dice que esa Sevilla tan importante, yo diría que más, como la Giralda. Irrumpió en la copla para hacerse un trono en un reino en el que ya triunfaban damas como por ejemplo Imperio Argentina o Concha Piquer. En la década de los años 40 y 50 la copla vive su edad dorada. Grandes voces femeninas compiten por el trono del folclore. Y entre todas ellas surge con fuerza la majestuosa figura de Juanita Reina. Torito bravo, no me lo mire de esta manera. Antes de que Juanita Reina alcanzara el estrellato, Estrellita Castro ya brilla como pionera del cine musical español. El trío, la guapesa, la solera,
La primera zarzuela que interpreta Juanita lleva su firma, un símbolo del relevo generacional que está por llegar. Por esas mismas fechas, en la década de los 50, Paquita Rico conquista la gran pantalla. Siempre en el querer fui triunfadora y hoy como una virgen trianera. Mientras Paquita brilla como la estrella alegre del cine folclórico, Juanita se afianza como la gran señora de la copla trágica. Aquel donde tu rizo negro con su montera. El escenario se incendia con la fuerza de Lola Flores y las tres compiten en la escena española. Ay, España de mi alma, mi sangre mora desheresada de la frontera. La faraona es el temperamento indomable. Como yo, será su juguete. Años más tarde se suma una nueva competidora, irrumpe Marifé de Triana, con su dramatismo y sus interpretaciones teatrales. Juanita Reina brilla como la voz eterna de Sevilla y mantiene su reinado desde la elegancia y la tradición, cada una con su estilo propio, pero todas ellas marcan una época. Grande la copla, grande. Pero es que yo viendo el talentazo habría una gran rivalidad. Sí, pero cada una tenía su estilo. Cada una tenía su estilo y después el público iban a todos los espectáculos. O sea, el público de la época que era amante de la copla iban a todos los espectáculos, tanto el de Lola, que el de Marifé, de mi tía, de Concha, a todos. Porque la copla, lo que se idolatraba era la copla y después se idolatraba a las grandes intérpretes que eran ellas. Entonces, iba todo muy unido. ¿Y Juana Reina quién idolatraba? ¿Quién le gustaba? Ella le encantaba Juana? mucho, ¿verdad, Lola? Imperio Argentina, donde ella empezó a fijarse, y en Estrellita Castro. Y Estrella Castro. Claro, pero ella después... De hecho, ella cuando era chica... Sí, remedaba a Imperio Argentina. Pero entre ellas no había rivalidad, ¿no? Siempre se ha dicho las folclóricas, pero yo siempre tengo la teoría de que entre las grandes no había rivalidad, las menos grandes a lo mejor. No, ¿sabes lo que pasa, se Isabel? respetaban. Sí, porque sobre todo... Isabel siempre busca polémica. No, pero yo se lo voy a mirar. La realidad. Sobre todo esas disputas y esos enfrentamientos lo promueven mucho más los seguidores y las cosas y esto y enfrentar uno con otro que en realidad Pues a los los demás. fans. Exactamente, yo te puedo contar mil y una anécdotas de sitios que te quedarías como pasmada. Algún día fuera de aquí te lo cuento. Lola Flores sí le decía a mi tía, dice, Juanita, te tengo envidia con tus admiradores, porque tiene unos admiradores muy fieles. Y es verdad, tiene unos admiradores muy fieles. Lola también les tenía fieles, lo que pasa es que pidió dinero para Hacienda y no le dio, pero... pero Lola no se refería a eso. Tenían una amistad maravillosa, Lola y mi tía Juana. Sana. Sí. A día de hoy, ¿quién seguiría los pasos de Juanita? ¿Perdón? A día de hoy, ¿quién seguiría los pasos de Juanita? ¿Qué artista? Todas. Lola Reina. Bueno, yo intento seguir su legado, llevando sus canciones por bandera, porque además, como yo digo, hay gente que dice, oye, ¿por qué? Digo, es que mi tía tiene tantas canciones por descubrir del público. Mira, León y Quintero y Quiroga le escribieron a todas las artistas, a ellos, escribieron más de 5.000 canciones. Y ponte que nosotros nos quedamos, sabemos un 10%, 50 canciones. Sí. Es Pues que de todas las que hay. Porque por vuestras venas corre el arte de vuestra tía. Vamos a ver vuestras carreras también impresionantes. Claro. En Sevilla el arte corre por las venas y esa herencia la comparten dos hermanas, Charo Reina y Lola Reina, sobrinas musicales de la legendaria Juanita Reina. Desde bien pequeña, Charo se rodea de todo el arte que hay en su familia y comienza a hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación. Es en 1988 cuando su tía Juanita Reina la presenta públicamente como su sucesora en el desaparecido Teatro Maravillas de Sevilla. Ole por los andaluces que hacen una maravilla y un arcoíris de luces de mi feria de Sevilla. Desde entonces se dedica por completo al mundo de la canción, lanzando su primer álbum dedicado a su abuelo Miguel titulado Por Herencia. Charo comparte escenario con Juana Reina en numerosas ocasiones. Su tía está muy orgullosa de ella y la agarra de la mano en un bonito gesto frente al público. En esta otra fotografía vemos a Charo arrodillarse ante su tía muy agradecida.
Fuera del escenario, tía y sobrina comparten muchos momentos, como la Semana Santa de Sevilla, donde Charo y su tía lucen la tradicional mantilla, o los días en el jardín del chalet Las Cinco Farolas, donde Charo es muy feliz junto a su tía. Una herencia familiar que continúa también su hermana Lola Reina. A diferencia de Charo, Lola siente desde pequeña la llamada de la música y comienza a estudiar solfeo. Es en los años 80 cuando debuta en los escenarios de la mano de su tía Juana. Charo y Lola crecen sobre los escenarios, rodeadas del legado de su tía y de los trajes de copla. Lola retoma el legado de su tía Juana cantando sus canciones mientras su tía sigue muy presente en su vida. Dos hermanas que mantienen viva la memoria de Juanita Reina a través de su voz, su arte y su talento. Mira, yo si me lo permitís una sola cosa... Todo lo que quieras. Yo sé que el gran público me ha conocido mucho cantando, siendo cantante de copla, pero yo mi vida la vivo compartida entre el cine, las series de televisión, el teatro, la zarzuela, la copla también, pero quien ha llevado más puramente el legado de mi tía Juana es mi hermana. De hecho, está haciendo ahora un espectáculo que se llama Por Siempre Reina, donde yo podría ir alguna vez a acompañarla para cantar como artista invitada de su espectáculo alguna que otra canción para estar junto a ella, pero quien de verdad se está jugando todo por llevar el legado de mi tía a lo más alto se llama Lola Reina. Lola, pero ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos todos nosotros? Bueno, pues... Se está organizando Estamos organizando. ¿Estáis organizando? En febrero estará en Huelva, en la Casa Colón. Estamos también intentando cerrar, esperamos fecha en Valladolid. No intentando, lo que se va a cerrar. Lo que pasa es que yo estamos todavía no queriendo tengo cerrar. En Sevilla estuve en enero, en el espectáculo Por Siempre Y si Dios quiere Reina. también vendrá aquí a Estuve con la Madrid. Orquesta Clásica de Huelva, que fue... Bueno, quedé muy contenta, como ha dicho mi hermana, porque lo hice, como se suele decir, tirándome a la piscina. Bueno, y este verano habéis trabajado juntas por Hemos primera hecho vez. por primera vez una zarzuela juntas. Claro. Sí, Eso porque ella también. tenía muchas ganas de hacer zarzuela y entonces pues hablé con la productora y digo, oye, falta una actriz, no cantamos ninguna de las dos en esta zarzuela. Falta una actriz, lo podría hacer mi hermana y me dijeron, y por favor, encantado, para nosotros es un honor. Y entonces ella ha hecho un papelito, 2 papelitos en El Manojo de Rosa y yo he hecho otro de los papeles. Y estamos encantados porque ahora después vamos a Valencia con El Manojo de Rosa. Bueno, es que tenéis mucho, no paráis. Estamos trabajando que una exposición que se va a inaugurar en Sevilla en el Ayuntamiento. En octubre. Que estoy organizando. Es que con el vamos a tener que Ayuntamiento coger la en agenda. octubre y ahí haremos ¿Sí? un recital con grandes artistas del Octubre, género. Sevilla, Lola, Charo, millones Muchas de gracias por haber Muchísimas estado. gracias, gracias a todos, gracias. Teneros aquí, hablar de vuestra tía. Y a todos ustedes, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Aquí les esperamos, no nos fallen.